Hay un versículo en Juan 15 que el mundo moderno ignora y que la iglesia contemporánea parece tener miedo de citar. Un versículo que no solo consuela, sino que corta. Jesús dijo: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre». Juan 15:2. Esas palabras suenan duras, pero fueron dichas por labios que amaban hasta el final. Charles Spurgeon decía que ese verso es el espejo delante del cual toda fe necesita examinarse, porque el verdadero cristianismo no se mide por cuánto hablamos de Cristo, sino por cuánto nos volvemos semejantes a Él. Vivimos en una era que sustituyó la santidad por la apariencia, la obediencia por la emoción y el fruto por el discurso. Las personas levantan las manos, cantan, comparten versículos, pero permanecen vacías de transformación. Hablan sobre fe, pero sin frutos que la prueben. Y el Señor Jesús fue claro: una fe sin fruto es una fe cortada. Spurgeon advertía: la rama que se gloría de estar en la vid, pero no produce, prueba que nunca fue parte de ella. Esta es la mensaje que pocos predicadores se atreven a tocar, pero que el Espíritu Santo insiste en traer de vuelta. Porque Juan 15 no es un texto sobre éxito espiritual, es un texto sobre permanencia. Y permanecer en Cristo no es un sentimiento, es una cruz diaria. Si usted quiere entender lo que Jesús realmente quiso decir con llevéis fruto, y por qué ese versículo aún revela la falsedad de la fe moderna, entonces prepare su corazón. Porque el mismo Cristo que planta, también poda. Jesús comienza Juan 15 con una declaración que corta como espada. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Esas palabras parecen sencillas, hasta que usted percibe lo que hay detrás de ellas. Si hay una vid verdadera, es porque existen falsas. Si hay pámpanos que viven, es porque hay otros que solo fingen estar ligados. Spurgeon decía que la iglesia de cada generación siempre enfrentó el mismo problema: la mezcla entre lo genuino y lo falso. Hombres y mujeres que hablan de Cristo, pero no viven en Él. Pámpanos que se alimentan de la savia de la religión, pero no de la vida del Espíritu. Cristianos que conocen el versículo, pero no al viñador. Jesús no está hablando de ateos, ni de paganos. Está hablando de pámpanos que están en Él. Personas que un día profesaron fe, que oran, que asisten a templos, que conocen el lenguaje cristiano, pero que no dan fruto. Y Él es directo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto destruye la idea de que basta con aceptar a Jesús y vivir como se quiera. Desmonta la religión cómoda que predica un evangelio sin exigencia, sin arrepentimiento y sin santidad. Dios no está buscando hojas, Él busca fruto. Y el fruto es la prueba de la vida. Spurgeon decía: un pámpano puede ser verde por un tiempo, puede incluso florecer, pero si no da fruto, su belleza será corta. El labrador lo cortará, y el fuego lo consumirá. Vivimos un cristianismo que se contenta con apariencia. Tenemos iglesias llenas, pero corazones secos. Tenemos cultos animados, pero vidas vacías de transformación. Muchos dicen: Señor, Señor, pero niegan el poder de la obediencia. Otros hablan en nombre de Jesús, pero no permanecen en Él. ¿Y qué es permanecer? Es depender. Es vivir unido a la vida en amor, fe y sometimiento diario. No es solo estar cerca de Cristo, sino en Él. No es asistir al templo, es ser templo. No es citar el nombre de Jesús, es llevar su carácter. La fe moderna ama el concepto de estar en Cristo, pero rechaza el precio de permanecer en Cristo. Quieren los beneficios de la vid, pero sin la poda. Quieren la savia, pero no el corte. Quieren el amor, pero no la santidad. Pero el Padre no es engañado por las hojas. Examina los frutos, y donde no hay fruto, Él corta. Porque el Padre no tiene apego a pámpanos falsos. Él vela por la pureza de la vid, y lo que es falso, Él remueve. Spurgeon predicaba esto con lágrimas. Es mejor ser cortado ahora por la gracia
que ser quemado después por el juicio. Hay muchos pámpanos que el mundo aplaude, pero que el cielo lamenta. Muchos ministerios frondosos, pero sin fruto del Espíritu. Muchos predicadores elocuentes, pero sin obediencia. Y muchos creyentes satisfechos con hojas, buenas intenciones, bellas palabras, religiosidad aparente, pero que nunca produjeron el fruto que glorifica al Padre. El secreto es simple. La vida de Cristo solo fluye donde hay rendición. El pámpano no produce nada por sí mismo. Solo permanece. Solo recibe. Solo obedece. Cuando la fe se vuelve autónoma, se seca. Cuando el cristiano se vuelve independiente, pierde la savia. Cuando la iglesia se desconecta de la vid, se convierte en una máquina, eficiente, pero muerta. Por eso Jesús no dijo, «Yo soy una vid». Él dijo, «Yo soy la vid verdadera». Él es el estándar, el origen, la fuente. Todo lo que no fluye de Él es falso. Todo lo que no depende de Él es carnal. Todo lo que no le obedece es inútil. La fe moderna habla mucho de pertenecer, pero Juan 15 habla de permanecer. Y permanecer exige morir. Morir al orgullo, al pecado, a la vanidad espiritual. La fe falsa evita el corte. La fe verdadera lo acepta. Porque el pámpano sabe. El toque de las tijeras es la prueba de que todavía hay vida. Spurgeon concluyó una vez: la iglesia moderna no carece de hojas, sino de frutos. No de emoción, sino de sometimiento. Y hasta que el hacha de la palabra penetre nuestras raíces, seguiremos verdes, pero infructuosos. El versículo que expone la falsedad de la fe moderna es el mismo que nos llama a la vida real. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esas no son palabras de amenaza, son palabras de misericordia. Dios corta, para purificar. Él poda, para restaurar. Y Él llama, para que volvamos a la vid verdadera, antes de que sea demasiado tarde. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Esas palabras revelan un paradoja divino que la fe moderna no soporta. Dios corta a los que están muertos, y poda a los que están vivos. En otras palabras, incluso el pámpano fiel será herido. Pero esa herida es santa, es la herida que sana. La iglesia actual quiere un Cristo jardinero que solo riega, nunca poda. Quiere un Dios que acaricia, pero no corrige. Pero el verdadero labrador trabaja con tijeras, no con flores, y su amor es tan perfecto que no permite que las ramas se queden sobrecargadas de hojas inútiles. Spurgeon decía, la poda de Dios duele, pero es la prueba de que Él todavía ve vida en nosotros. Cuando el Padre corta una rama seca, es juicio. Pero cuando Él poda un pámpano vivo es amor. Y el problema de la fe moderna es confundir ambas cosas. Llaman ataque a lo que es corrección. Llaman injusticia a lo que es disciplina. Llaman dolor a lo que es prueba de cuidado. La poda es el proceso por el cual Dios remueve lo que impide el crecimiento. Arranca las ramas de la vanidad, las hojas del orgullo, las flores del pecado oculto. Corta conversaciones, amistades, oportunidades e incluso sueños, no porque quiera nuestro fin, sino porque quiere más fruto. Dios jamás corta por crueldad, corta por celo. Pero los pámpanos modernos no quieren el toque de las tijeras. Quieren libertad sin límite, gracia sin arrepentimiento, bendición sin cruz. Quieren crecer en todas direcciones, menos hacia arriba. Pero la vid verdadera solo se fortalece cuando el labrador la toca. La poda revela cuán apegados estamos aún a nosotros mismos. Cada vez que Dios remueve algo, una persona, un plan, una seguridad, el corazón grita. Y es en ese grito donde Él expone el ídolo escondido. La poda no es solo una prueba externa, es una cirugía interna. Revela si la fe es viva o solo conveniente. Spurgeon predicó: el creyente que nunca ha sido podado aún no conoció el amor del Padre. El amor que solo abraza no salva. El amor que hiere, sana. Hay momentos en que Dios nos arranca de lugares que amamos,
nos separa de personas que admiramos o nos cierra puertas que deseábamos. Y el enemigo intenta susurrar, Dios te abandonó. Pero la verdad es lo opuesto. Si usted está siendo podado, es porque el Padre todavía lo considera fructífero. La poda no es el fin, es el inicio del verdadero fruto. Dios no quita nada de usted sin antes poner algo mejor. Pero Él necesita espacio, y el espacio viene del corte. Spurgeon cierta vez predicó, si el Señor te ama, te limpiará hasta que brilles, y si te limpia, te hará sangrar. Pero toda sangre derramada por las tijeras de la gracia es una herida que sana. La poda es una cirugía espiritual. Corta el orgullo, sana el alma, y prepara el corazón para la santidad. Quien huye de la poda, huye de la pureza. Quien la acepta florece incluso en medio de las lágrimas. El secreto es confiar en la mano que corta. El mismo Padre que usa las tijeras es el que envía la lluvia. El mismo que hiere es el que cura. Él nunca corta para destruir, corta para multiplicar. Por eso si Dios le está podando, no se resista, no murmure, no se defienda, permanezca. Llore, pero permanezca, porque es en ese silencio del corte donde el carácter de Cristo comienza a nacer en usted. La santidad no viene de quien corre, viene de quien soporta. El pámpano que soporta la poda será aquel que más fructificará cuando llegue la estación. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, el mundo verá, y usted entenderá, que cada corte fue un acto de amor, y cada dolor fue una semilla de gloria. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15:4. Esas palabras son el corazón de Juan 15. No se trata solo de creer en Jesús, sino de permanecer en Él. Y permanecer es el mayor examen de la fe. Porque creer es fácil cuando hay luz, pero permanecer es continuar incluso cuando todo se apaga. Spurgeon decía, la fe verdadera no se mide por lo que conquista, sino por lo que soporta. Vivimos una generación que aprendió a comenzar, pero no a permanecer. Quieren el entusiasmo del inicio, pero no el peso de la constancia. Quieren la emoción de la fe, pero no la disciplina de la comunión. Quieren el vino nuevo, pero rechazan el proceso de fermentación. Pero la vid verdadera solo produce frutos duraderos en pámpanos que no desisten. Jesús no dijo, visítenme cuando me necesiten. Él dijo, permaneced en mí. El verbo es continuo. No es una experiencia momentánea, es un estado de vida. Es una permanencia que involucra devoción, disciplina, oración y renuncia. La fe moderna está hecha de picos y pausas, hora fervorosa, hora fría. Pero la fe bíblica es una llama constante, aunque pequeña. El verdadero creyente no vive de altibajos, vive de raíces profundas. Y esas raíces son regadas con lágrimas. Spurgeon advertía, Dios no mide la fuerza de la fe por los días de victoria, sino por los días de silencio. Hay momentos en que Dios calla, y es en ese silencio donde muchos se alejan. La fe superficial confunde ausencia de voz con ausencia de presencia, pero los que permanecen saben, el silencio de Dios no es abandono, es prueba, y quien permanece en el desierto, descubre que incluso el silencio de Dios tiene savia. Juan 15 es el remedio contra la apostasía moderna. Porque Jesús sabía que habría creyentes de temporada, verdes en primavera, secos en invierno. Sabía que habría fe de ocasión, fidelidad de conveniencia. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esas palabras son humillantes y liberadoras. Humillantes, porque revelan nuestra total dependencia. Liberadoras porque nos libran de la ilusión de autosuficiencia. La vid no pide consejos al pámpano. El pámpano vive de la savia, y solo de la savia. Así es el cristiano verdadero. No busca apoyo en el mundo, ni confianza en sí mismo. Se alimenta de Cristo. Y es esto lo que lo hace permanecer, incluso cuando todo lo que lo rodea se desmorona. Spurgeon decía que la fe que resiste al invierno es la única que florece en la primavera, y es exactamente por eso que Dios permite los vientos, las podas, las esperas,
porque él sabe que la fe sin resistencia se pudre rápido. Pero la fe que permanece bajo la tormenta se vuelve inquebrantable. Hay creyentes que viven de milagros y se desesperan cuando no los ven. Pero hay otros que viven de la presencia, incluso cuando no sienten nada. Esos son los que permanecen. Esos son los que Dios llama amigos, porque la permanencia no se mide por lo que sientes, sino por cuánto sigues obedeciendo cuando no hay recompensa a la vista. Cuando Jesús dijo, permaneced, él sabía que Pedro lo negaría, que Tomás dudaría, que los discípulos huirían. Pero también sabía que, tras el llanto y el arrepentimiento, volverían. La verdadera fe puede tropezar, pero no abandona. Puede vacilar, pero no se rompe. Puede sangrar, pero no se seca. La permanencia es el secreto de la fe madura. No está hecha de emoción, está hecha de fidelidad. No se alimenta de milagros, se alimenta de la palabra. No florece en las victorias, florece en la obediencia. Y es esa fe la que el infierno no consigue destruir. Cuando todo falle, permanece. Cuando Dios calle, permanece. Cuando las puertas se cierren, permanece. Cuando el mundo se burle, permanece. Porque permanecer es probar que tu fe no estaba basada en lo que Dios hace, sino en lo que Él es. Spurgeon dijo, la fe que se rinde ante el dolor nunca fue fe, fue entusiasmo religioso. La fe verdadera no busca explicaciones, busca presencia. Y cuando permanece, incluso sin frutos visibles, el Padre se alegra. Porque el fruto más precioso que un cristiano puede dar es la fidelidad en los días oscuros. Juan 15, no es un convite para prosperar, es un convite para permanecer. Y quien permanece, tarde o temprano, verá el milagro más profundo de todos, la vida de Cristo fluyendo dentro de sí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Jesús no dejó espacio para interpretaciones suaves. No dijo, por vuestras palabras seréis conocidos, ni por vuestros dones, por vuestras emociones, o por vuestros milagros. Él dijo, por vuestros frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y esa es una de las verdades más temidas por la fe moderna, porque el fruto no puede ser falsificado por mucho tiempo. Spurgeon decía, un cristiano sin fruto es una contradicción. Es como un árbol sin raíz, una llama sin calor, un sol sin luz. El problema de la generación actual es que cambió el fruto por el brillo. Quieren ser usados, pero no quieren ser moldeados. Quieren impresionar, no obedecer. Quieren dones visibles, pero desprecian el carácter invisible. Y olvidan que los dones son temporales, pero el fruto es eterno. Los dones pueden aparecer en quien Dios usa, pero el fruto solo aparece en quien Dios habita. Y hay una diferencia profunda entre ser instrumento y ser morada, entre servir en el altar y vivir en el altar, entre cantar sobre Cristo y vivir como Cristo. Spurgeon alertaba a su iglesia, no confundas actividad con espiritualidad. El diablo es muy activo, y aún así, profundamente impío. Hoy, muchos confunden ministerio con intimidad. Piensan que estar ocupado con las cosas de Dios es lo mismo que estar unido a Él. Pero Jesús es claro. El Padre no se alegra con pámpanos productivos de apariencia, se alegra con frutos de santidad. ¿Y qué es el fruto? El apóstol Pablo responde, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Note, no son logros, son caracteres. El fruto no es lo que haces, es lo que te conviertes. No es cantidad, es calidad. No es escenario, es raíz. No es el número de seguidores, es el número de pecados vencidos. Spurgeon decía, el hombre que brilla en el púlpito pero se marchita en casa, no tiene fruto, tiene hojas. Y es por eso que Juan 15 es el examen más temido de la fe moderna. Porque no pregunta, ¿cuánto hablas de Jesús? Sino, ¿cuánto de Jesús el mundo ve en ti?
Hay personas que parecen espirituales cuando todo va bien, pero el fruto verdadero aparece en la adversidad. Cualquier pámpano puede parecer saludable bajo el sol, pero solo el pámpano realmente vivo soporta el viento. Y el viento, en el lenguaje de Dios, es la prueba de la autenticidad. La fe moderna quiere ser admirada, pero el fruto auténtico quiere ser fiel. El fruto verdadero no crece en el escenario, sino en lo secreto. No florece en la fama, sino en el fuego. No es cosechado en la multitud, sino en el silencio de la obediencia. Spurgeon comparaba el fruto de la fe a la uva machacada. El vino del cielo no viene de la uva intacta, sino de aquella que fue molida bajo la presión de la obediencia. Es por eso que Dios nos permite ser probados. El creyente que nunca ha sido presionado, nunca ha sido probado. Y el que no es probado, no madura. La fe sin prueba es como una semilla sin sol, muere prometedora, pero infructuosa. Muchos quieren producir frutos sin permanecer en la vid. Quieren ser santos sin comunión. Quieren ser espirituales sin arrepentimiento. Quieren cosechar lo que nunca sembraron. Pero el secreto está aquí. Solo hay fruto donde hay permanencia. La santidad no nace de la prisa, nace de la perseverancia. Y el fruto que el Padre busca no es aplauso, es pureza. No es performance, es transformación. El verdadero discípulo no es el que exhibe resultados, es el que refleja el carácter de Cristo. Por eso, el fruto es la prueba de la fe. Denuncia lo falso y confirma lo verdadero. El fruto muestra si la savia es divina o solo emocional. Y el Padre, que todo lo ve, separa lo que florece de lo que solo finge. El cielo no es movido por discursos, sino por frutos. Y cuando el Padre encuentra en nosotros el perfume de la obediencia, se alegra, porque el fruto es la señal visible de que Cristo realmente vive dentro de nosotros. Si no hay fruto, hay engaño. Pero si hay fruto, hay vida, y esa vida es eterna.